Hoy quisiera comprar un pequeño relato de la vida de Jesús. Jesús junto al pozo. Y no sé si recuerda este relato, seguramente habrá oído. Se conoce por el relato de Jesús y la mujer samaritana. Vamos al capítulo 4 del libro de Juan. A partir del verso 5. Y hasta el 26 dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 4, a partir del 5. Llegó pues, hablando de Jesús, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tienen tratos con los samaritanos? Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua de vida. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos conocen este pasaje de la palabra? Interesante, un diálogo de Jesús con esta mujer. Uno de los diálogos más sencillos y al mismo tiempo más profundos de los que Jesús tiene a lo largo de su caminar en esta tierra. Es el diálogo personal directo con esta mujer. Dice que la mujer samaritana, la historia de Samaria se la voy a contar rápidamente. Samaria formaba parte de Israel, de ese pueblo de Israel, cuando se dividió entre 2 reinos, el reino de Israel por un lado y el reino de Judá por otro lado. Salomón se quedó con Judá y otro de los descendientes se quedó con Israel. Con el paso de los siglos, Israel fue borrado de la faz de la historia como pueblo, fue llevado cautivo a Babilonia, y normalmente cuando los reyes o los imperios hacían esto, que sacaban a las personas de un pueblo, cuando rendían a un pueblo, lo que hacían era cogían a todos sus moradores. Imagínense, conquistaban Canarias, que lo hicieron también en Canarias, y cogían a sus moradores y los mandaban a otro lugar. Muchos de los guanches saben que fueron hacia las Américas, los tomaban como prisioneros o incluso como soldados y los llevaban para allá. Pues esto se hacía en la antigüedad para borrar el nombre de aquel pueblo. Entonces los nativos de aquel pueblo, cuando eran subyugados, se los llevaban a otra región y de otra región los traían a esta tierra. Y eso pasó con Samaria. Los samaritanos eran descendientes de un pueblo que había sido también tomado por los babilónicos y los habían llevado a la antigua tierra de Israel. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegaban a las naciones donde iban, cogían y asumían sus dioses. Y entonces pusieron sacerdotes de Moisés, por así decirlo, en esta tierra, y los samaritanos empezaron a mezclar sus tradiciones que traían de otros lugares con la religión de Israel o la ley de Moisés. Y este es el origen
a grosso modo, de los samaritanos. Y por eso los judíos que decían, nosotros sí somos descendientes directos de Abraham, no nos mezclamos con ustedes, que ustedes dicen que son judíos, pero no lo son. Eran como los chicharreros y los canariones, ¿no? ¿Cuáles son más guapos? ¿Cuáles son más guapos? Los chicharreros, claro. ¿Quién va a ser más guapo? Eso lo sabemos todos, ¿no? Y entonces ahí estaba Jesús y dice que Jesús envía a sus discípulos al mercado y dice, váyanse a comprar ustedes para hacer una buena paella que vamos a hacer hoy aquí. Y los discípulos todos se fueron y dejaron a Jesús solo. Dice, me voy a quedar aquí junto al pozo, aquí tenemos agua. Y él dice que se queda junto al pozo. Y ahí estaba. Y dice que como a las 12 del mediodía, una hora poco común para ir a sacar agua, esta mujer va sola al pozo. Posiblemente tendría costumbre esta mujer ir a esa hora. Normalmente, como una vez experimentamos nosotros en África, cuando estábamos allí, la gente va al pozo bien por la mañana temprano, o bien cuando está atardeciendo, que es cuando menos sol hay, y va con los niños y demás. Pero esta mujer es sorprendente que vaya justo al mediodía al pozo, sabiendo que posiblemente allí no iba a haber nadie. Y de pronto, imagínese la cena, una mujer llega con sus pensamientos, con sus cosas, a buscar agua, con el cántaro, con su soga preparada, porque cada uno normalmente llevaba su soga. Y cuando llega al pozo se encuentra un hombre ahí sentado junto al pozo. Y la mujer dice, chacho, aquí no hay nadie. ¿Qué pensaría la mujer? Aquí no hay nadie. ¿Quién es este tío? Y cuando se acerca más dice, encima judío. ¿Y qué hace un judío aquí sentado en medio de Samaria, aquí en medio de este pozo? Y yo me imagino que la mujer media cortada así se pondría por un lado disimuladamente a sacar el agua. Y ahí más o menos esta imagen que intentamos tomarla, pues Jesús estaría ahí a un lado y ella al otro lado, como muy respetuosa, al mismo tiempo decir, recelosa, ¿no? Ya en su corazón con prejuicio. ¿Sabe que la gente a veces hace prejuicio, no? Las personas nos hacemos prejuicio por lo que nos han enseñado. Y estando ahí Jesús, cuando esta mujer empieza a subir agua, le dice Jesús, dame de beber. Imagínate que usted está en el pozo y alguien le dice que no conoce de nada, dame de beber. ¿Usted cree que Jesús podía haber hecho un milagro allí que estaba solo antes de que fuera nadie y haber bebido agua del pozo? ¿Usted qué cree? Jesús no le podía haber echado el agua así con el dedito ahí y hubiese salido un chorrito de agua barrida para el centro y dice, le dice, Señor, un poquito más fresquita que está un poco caliente. ¿Usted cree o no cree? ¿Y por qué no lo hizo? Estaba ahí esperando. Tendría sed, ¿verdad? Y estaba esperando. Y le dice, dame de beber. Realmente no tenemos nada que Dios pueda necesitar. ¿Usted cree que Dios necesita algo de nosotros? Algo que diga, si yo no se lo doy, Dios se muere, le da un infarto, se muere, se siente triste. ¿Usted cree? ¿Qué tenemos nosotros que Dios pueda necesitar? Nada. Aún así, aunque no tenemos nada que Dios pueda necesitar, el Espíritu Santo siempre nos pide algo. A lo largo de toda la historia, si usted ve los grandes hombres y mujeres de Dios y cualquier historia que está leyendo, siempre Dios nos va a pedir algo. ¿Para qué? Si Él no necesita nada. ¿Para qué será? Para revelar de verdad lo que hay en nuestro corazón, porque a veces ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Se acuerda el joven rico, verdad? Que se acerca a Jesús, que dice, yo cumplo con todos los mandamientos, yo hago esto, yo hago tal. Y Jesús, para que se diera cuenta de que no era cierto, le dice, anda y da la orden de vender todo lo que tenía y de dárselo a los pobres. Y este hombre dice que se entristeció, porque estaba atado a algo. Entonces muchas veces lo que Dios quiere es que cómo reaccionamos desde dentro. ¿Por qué nos pide algo Dios que Él no necesita nada? Él podía haber bebido del pozo, pero ¿por qué le pide beber a esa mujer? Algo siempre nos va a pedir Dios, algo para saber lo que hay precisamente en nuestro corazón. Y Dios te lo va a pedir siempre de forma personal. Dios estaba con todos sus apóstoles, con sus discípulos, y Él a las multitudes hablaba de una manera, pero cuando ya se sienta a hablar con el tú a tú, acuérdese de Nicodemo, acuérdese de esta mujer, acuérdese del joven rico, cuando ya habla del tú a tú, Dios nos pide algo, Dios nos dice algo, porque es un Dios personal. ¿Sabe que Dios es un Dios personal? ¿Lo sabía? Que se relaciona con cada uno de corazón a corazón, es lo que quiere relacionarse. Él se relaciona con multitudes, claro que sí, tiene un pueblo, y tiene una iglesia y tiene creación, pero Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros, siempre ha sido así, de corazón a corazón. Y entonces busca ese trato personal, sin multitudes, sin religión, sin prejuicio. Y cuando le dice, dame de beber, me sorprende la primera respuesta de esta mujer. A veces nosotros respondemos así. Y le dice, ¿cómo es que tú,
siendo judío, me pides a mí? ¿Cómo es que tú, siendo Dios, decimos muchas veces a Jesús, me dices que yo, o a Dios, cómo es que tú, que sabes todas las cosas, quieres que yo te pida y ponga en oración? ¿Cómo es que tú, Dios, si tú todo lo sabes? ¿Cuántas veces nos pasa que nos ponemos a hacer lo mismo que hizo esta mujer? ¿Cómo es que tú? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos. Y son barreras que hacemos muchas veces por nuestra mente, por el historial, por lo que pensamos, por los prejuicios. Y ya esta mujer lo primero que hace es poner el prejuicio que había en su interior ante Jesús. Un hombre judío solo en el pozo a las 12 del mediodía me pide a mí, que era ligotear conmigo. Pudo haberlo pensado, ¿o no? Ahí estaba. Ahí estaba todo lo que empieza a pasar por nuestras mentes cuando pasamos por situaciones, por momentos de todo tipo en nosotros. Y Jesús le responde, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Es decir, si conociéramos el don que Dios tiene para nosotros, si de verdad conociéramos el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, a nivel personal, individual, si fuéramos conscientes de eso, cualquier cosa que nos pidiera Jesús nos parecería insignificante. Por eso le dice, ay mujer, si tú supieras quién está hablando contigo. A veces que somos ignorantes de tantas cosas. A veces dice que creemos en Dios y todo lo que hablamos, la palabra muchas veces, pero de verdad, ¿crees en Dios? En el Dios maravilloso, misericordioso, precioso, en el Dios tan grande que tenemos, en el único Dios, dice la palabra de Dios, verdadero. ¿Creemos de verdad en Dios? ¿Hasta qué punto no entendemos como esta mujer no entendía? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y Jesús tiene cosas maravillosas para todos. Cuando empezás a entender así, tu vida empieza a ser diferente, a vivir diferente, sin tantos prejuicios que vamos teniendo en el camino, sin tantas historias, sin tantas angustias, sin tantas rencillas, sin tantos miedos. ¿Usted sabe cuánta gente tiene miedo a cualquier cosa? Porque no tiene esa revelación de Dios, porque dice, ay, si supiéramos quién es Jesús, si supiéramos que el Espíritu Santo está con nosotros, si supiéramos el valor de la presencia de Dios, si supiéramos que el mundo todo se somete a esa autoridad. Todo está con... Si empezáramos a entenderlo verdaderamente y a vivirlo, muchas cosas dejaríamos atrás. Hay anhelos que ahora quizá tendríamos que dejan de ser tan importantes. Esta mujer estaba interesada en el agua del pozo. Y Jesús le decía, ay mujer, si supieras lo que puede hacer Jesús, si supieras el poder de Dios, si supieras tantas cosas, no le pondrías tanto valor al agua del pozo porque hay un agua más grande, hay un agua superior. Y ver la vida diferente. Ella le dijo, porque nosotros somos así muchas veces como esta mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Y nosotros mismos le ponemos impedimento a Dios. Nosotros pensamos es que es imposible, es que no se puede, es que ya lo intenté, es que me salió mal, es que mira lo otro, es que el pozo es hondo, es que esto no me funciona, es que el trabajo, es que la relación, es que el matrimonio, es que la familia, es que no funciona, es que el pozo es hondo, hondo, y nos trabamos con eso. Nos trabamos. Es que estoy cansado, es que siempre lo mismo, es que para aquí, es que para allá, es que Jesús no me va a solucionar el problema. Eso es lo que está diciendo esta mujer a Jesús. Póngase en la situación de ella. Muchas veces tenemos que ponernos en muchas facetas de ella. Y ella dice, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tienes una cantimplora? ¿Es que la trajiste en un tonel? ¿Es que va a llover? ¿De dónde? ¿De dónde tienes el agua viva? Porque yo tengo el cántaro, y yo tengo la soga, y tú no tienes nada. Porque seguimos basando nuestros valores en lo que tenemos. Por eso a veces no funciona nuestra economía, porque si es por lo que tienes no te va a funcionar. Pero hay un agua más grande. A veces no funcionan las cosas, porque estamos viéndolas precisamente como lo ve esta mujer. Vemos lo físico, vemos las circunstancias, vemos las condiciones, vemos nuestra necesidad emocional, física, mental, y basamos nuestro proyecto de vida en las necesidades que tenemos. Y Jesús sabe que solo hay una necesidad que necesitamos cubrir, y es la necesidad de conectar con Dios.
si la conexión con Dios se cumple, todas las demás se dan. Lo dice claramente. Buscad el reino de Dios. ¿Y qué? Y todo lo demás te va a funcionar atrás. ¿Dice eso? ¿Va a funcionar cómo? Bien, porque todo lo demás es como el imán. Ese es el imán que hace que todo lo demás se pegue y funcione a la perfección. Es decir, la familia, es decir, las relaciones con los demás, es decir, tú contigo mismo, es decir, todo lo que quiere decir el trabajo, la economía, tus dones, tu llamado, todo te va a funcionar a la perfección. La salud, porque siempre alguien cojea de algo, pero en Jesús dice que todo se añade a esa perfecta voluntad. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que necesitamos solamente conectar con Dios. Esta mujer no entendía lo que le estaba diciendo. Y entonces esta mujer dice que se empieza a hacer preguntas acerca de Dios. Y aprovecha ese momento para hablar de lo que estaba experimentando. Cuando dice Jesús, ¿tú no puedes darme agua? Le dice la mujer a Jesús. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Aquel pozo lleva ahí cientos de años. De aquel mismo pozo, aparece en la palabra de Dios, había habido Jacob y los hijos de Jacob, y allí estaba. Y entonces le está diciendo, ¿eres tú acaso mayor que Jacob? Nuestro padre Jacob. Porque sabes que todos tenemos padres, ¿verdad? Espiritualmente hablando. De eso está hablando esta mujer. Y le antepone el padre, la paternidad que había recibido esta mujer de la religión de los samaritanos. Porque ahora ella está enfrentando diciendo, tú eres mayor que lo que hemos heredado nosotros. Tú eres mayor que mis tradiciones. Tú eres mayor que lo que yo he creído, que lo que creyeron mis tatarabuelos. Tú eres mayor que todo eso. Le está diciendo esta mujer a Jesús. Eres mayor que cientos de años que llevamos con este pensamiento, que los judíos están allí enfrente y los samaritanos estamos aquí. Y Jesús le responde con otras palabras. Le está diciendo, ¿de qué te ha valido todo eso? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esa agua, de la del pozo, de la que está ahí debajo de esa piedra, volverá a tener. ¿De qué te ha valido? Si sigues viniendo al pozo a buscar agua y sigues teniendo sed en tu interior. Le está diciendo eso en otras palabras. ¿De qué te ha valido? Ahora te estás preguntando por quién, por Jacob, por los judíos, por los samaritanos. ¿Por qué me estás preguntando? A veces aún conocemos a Jesús y después cambiamos la paternidad del Padre Celestial por la paternidad de la religión. Llámese evangélica, llámese como quiera. Y no entendemos que hemos cambiado de paternidad. Eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Y Jesús le responde, todo el que beba esa agua volverá a tener sed. De manera que, mujer, ¿de qué te ha servido? En otras palabras, te has realizado como mujer. ¿Por qué vienes sola a las 12 del mediodía a buscar agua en el pozo? ¿Tienes conflictos con los demás? ¿Por qué no vienes con todas las mujeres? Jesús sabía por qué era. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Estás contenta con tu vida? ¿Estás pletórica? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo ¿Por qué me estás preguntando de esta agua? ¿Por qué está encerrada esta mujer en su mundo? ¿Habrá algo más que esa agua, que el día a día, que la vida cotidiana? ¿Habrá algo más? Y el verso 16 dice, ¿quieres el agua viva? Y ella dijo, quiero, dame de esa agua. ¿Cuántos quieren el agua viva? Pues diga el Señor, dame de esa agua. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Trae a tu marido y ven para acá. Usted ha visto el torero, ¿no? Cuando saca eso a la espada, que trae a tu marido y ven acá. Si vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. ¿O no? ¿Tú qué crees? ¿Que Jesús habla claro o no habla claro? Claro, directo y muy diplomáticamente hablando. Y ella le responde, no tengo marido. En aquel tiempo las cosas funcionaban diferentes, como hace 100 años en España, que una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, tenía que ir con el marido, ¿no? Entonces Jesús, si vamos a hablar cosas espirituales, tienes que traer a tu marido. Porque era el hombre que representaba al Espíritu Santo y las cosas espirituales, y eran los hombres. Entonces vamos a hablar de espíritu. ¿Quieres regirte por el rito judío? Trae a tu marido, vamos a hablar. Y esta mujer dice, no, yo no tengo marido. Yo creo que ella pensó,
yo soy muy independiente, yo no necesito marido, yo no respondo ante nadie, yo no tengo que responder ante nadie. Háblame a mí que yo no respondo ante nadie. No tengo marido. Y no le dijo más nada, ¿no? Pero Jesús, usted sabe que Jesús sabe, ¿no? Sabe lo que hay en el corazón, ¿verdad? Sabe que nadie puede engañar a Jesús. A veces lo ha intentado. ¿Cuántas veces ha intentado usted engañar a Jesús o al Espíritu Santo? Y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y cuando le decimos la verdad a Jesús, las cosas cambian. Porque Jesús no va a sacar el látigo, lo sabía, sin vergüenza, por eso es, y le empieza a pegar a la mujer, ¿no? Claro que no. Decir la verdad nos acerca a Dios. No intentar engañar a Dios. ¿Cuántas veces nos autoexcusamos, nos autojustificamos, inventamos historias, pensamos que la culpa es de las circunstancias, que la culpa es de la esposa, que la culpa es de los hijos, que la culpa es de mis padres que me enseñaron y que la culpa es del vecino y que la culpa es de todo el mundo? Y somos como Adán, ¿no? Como ya hablaba el domingo, la culpa fue de Eva no, de la serpiente, ¿no? ¿Y de quién es la culpa? Esta mujer, ¿vale? No tengo marido, ciertamente, es verdad. He tenido 5. Y al final ya me aburrí de casarme tanto y me arrimé. Estoy hablando de hace 2000 años. No estoy hablando de hace 2 años, 2000 años, en Samaria. Entonces, lo que quiero decir es que seamos francos con Dios. Que cuando somos francos con Dios, con nuestros errores y nuestros fracasos, Él no nos va a aprovechar para mordernos. Pero si hay algo que no soporta a Dios es que intentamos engañarlo sabiendo Él ya nuestro corazón. Cuando intentamos engañar al Espíritu Santo, cuando intentamos engañar a Dios, ¿para qué? Si Él lo que quiere es ayudarnos, Él no nos va a juzgar, Él nos va a ayudar. Entonces hay 2 cosas necesarias. Primero decirle, dame de esa agua. Diga conmigo, dame de esa agua. Y sea sincero con Dios. En su relación personal con Dios, sea sincero. Pues sí, verdad, Señor, lo he hecho así, lo he hecho mal, lo he hecho bien, lo he hecho de esta manera, lo he hecho de lo otro. Sea sincero. Si Dios no lo va a juzgar, Dios lo va a ayudar a rescatarlo, porque Él nos vino para rescatarnos a todos. No hay ninguno que no haya pecado delante de Dios, no hay ninguno que quizás esté viviendo momentos en su vida que está avergonzado delante de Dios. Pues dígalo, Señor, me avergüenzo de hacer esto delante de ti, pero dígaselo, sea sincero. Porque si no, no funciona la palabra, no activamos el Espíritu. Entonces esta mujer fue sincero. No se sintió juzgada por su fallo, no se sintió culpable, no sacó, ay, es verdad, Jesús, me voy a tirar piedra y empezó a tirarse piedras. No. Fue sincero delante de Jesús. Y le dijo a Jesús, pues es cierto, porque Dios en el fondo quiere ayudarnos. Y esa mujer, algo cambió cuando Dios le dio esa palabra. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene es nuestro esposo. No la acusó, le declaró la verdad. Y esta mujer empieza a pensar, uy, este hombre es profeta. Ya dio un paso más allá. Ya quitó una de sus carcasas de su corazón. Porque los corazones a veces están llenos de carcasas y la mente, ¿no? Y ya fíjate, ya había quitado la primera carcasa del prejuicio de decir tú eres judío, samaritano. Ahora quita otra de esas carcasas que decir este hombre es un hombre de Dios. Este hombre sabe cosas que vamos. Es que ni al cuarto más día le dije que me había casado la primera vez. Le dije que tenía 2 nada más. A lo mejor lo había ocultado tanto esta mujer. Pero Jesús lo sabía, pues Jesús sabe todas las cosas. Y ahí está. Entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vuelve a hablar de los padres. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar en que debemos adorar. Es decir, vamos a dejar mis cosas a un lado, Jesús, y vamos a hablar, ya que eres profeta, vamos a hablar de religión. ¿Hablamos de religión? ¿Hablamos de religión o no? Eso lo está diciendo la mujer a Jesús. Ya yo sé que estoy casada, que no estoy casada, yo sé que tuve 5 maridos, yo sé que bueno. Pero oye, vamos a ser claros, porque lo importante es lo espiritual, ¿no? ¿Cuántos creen que el espíritu es lo importante? Y entonces le dice, ¿adoramos aquí en el monte de Samaria o adoramos en el monte de Jerusalén? ¿Dónde hay que ir a adorar? ¿Al templo de Jerusalén o aquí? Porque claro, a veces empezamos ya con ese rifirrafe. Usted conoce personas que empiezan con ese rifirrafe, porque yo creo que esto es lo que es, y aquel cree lo contrario. No, pero yo digo que está así, empezamos a ver quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Usted diga, yo por supuesto, diga. ¿Quién tiene la razón? Porque a veces tú ves que es evidente que no la tiene, pero tú estás diciendo, es que yo tengo razón, y si no haber visto el partido de Real Madrid y Barcelona el otro día. ¿La vio o no la vio?
Se vio clarito la patada, pero es que se ve así a fuego lento. Y en la misma patada la ven dos y dice, no fue patada. ¿Cómo que no fue? Si fue, no fue. Sí. La misma realidad, pero el prejuicio que hay en la mente. Uno dice que sí fue. No fue que lo rozó así con los tacos, no le llegó a dar. Y la cámara súper lenta, más micro lenta. Le miden el medio. No fue penalti. El otro sí fue penalti. Ante la misma realidad, ¿por qué? Porque ya la realidad la hemos marcado en nuestra mente. Suele pasar con todo, y más cuando hablamos de las cosas espirituales. Entonces esta mujer dice, vamos a hablar de las cosas claras. Y Jesús, como conoce nuestro corazón, es claro y sencillo. Él no se va a poner a pelear contigo. ¿Cuántas veces está la gente, yo estoy en lo correcto, tú estás en lo equivocado, yo creo que es así, el otro dice, no, yo creo que es asado, y el otro, Jesús dice en los versos 21 a 24, Jesús le dijo, mujer, créeme, dígale, créeme. ¿Sabes lo que es creer, verdad? Fe. Dice, mujer, créeme. No te puedo decir otra cosa. Si quieres creer, créeme. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y no está hablando del Padre Jacob, ya está hablando de Dios como Padre. Es el que tenemos que adorar, el Dios como Padre. No adore nunca al Dios, el Padre en una religión, ni el Padre en un pensamiento, sino a Dios como Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, le dice. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Qué sorpresa que Dios esté buscando adoradores. La gente buscando a Dios y Dios buscando en espíritu y sin prejuicio, sin historia, sin para acá, sin para allá, sí con las manos levantadas, sí con las manos para abajo, sí aquí, sí allá, sí en Benijo, Dice dos cosas, en espíritu y en verdad. Y dice, mira, que los judíos en parte tienen razón, porque el Mesías viene del linaje de Israel, del linaje judío. Pero eso no es importante. Tú tienes que saber qué clase de adorador eres. Si Dios es para ti Padre Celestial y tú eres hijo de Dios. Y eso tienes que saberlo tú, si tú cada día estás en ese tiempo de oración, en espíritu y en verdad, sencillo. Aquí podemos darte una charla de teología, decirte que así, decirte que asado, pero al final tú sabes si eres adorador o no. ¿Lo sabes tú? Y lo sé yo. Porque esto es igual que lo que dijo Jesús, es personal, individual, intransferible. Tu relación con Dios es personal, demasiado individual en el espíritu, para saber si eres adorador o no eres adorador. ¿Cuántos quisieran ser adoradores en espíritu y en verdad? ¿Si hicieran? Y ciertamente cada uno de nosotros estaremos un día delante de Dios y vamos a responder delante de Él de manera individual. Ahí no podremos sacar ni al árbol, ni a Eva, ni a Adán, ni a la serpiente, ni al burrito, ni al gobierno. No podemos sacar a nadie. Estaremos delante de Dios y daremos cuentas. En Jesús Él ha cubierto nuestro fallo, porque todos hemos errado, ¿verdad? Hemos fallado y hemos pecado. En Jesús Él cubrirá nuestro fallo. Sin Jesús, dice que estamos desnudos delante del Padre y por buenos que seamos, no podemos alcanzar esa gracia. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente tantas cosas y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Estoy caminando en búsqueda de ese adorador en espíritu y en verdad o no lo estoy haciendo? Dice que los versos 25 y 26 que la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, la mujer se pone a reflexionar sobre lo que decía Jesús y dice, vale, es verdad que por ahí van los tiros, pero yo estoy esperando a Dios, yo estoy esperando a Jesús. Ya Jesús aparecerá, ya vendrá el Cristo, ya todas las cosas. Eso dice la palabra, que ya Cristo vendrá. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Lo mismo que pensaba esta mujer. Usted piensa como esta mujer, Cristo ha de venir. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo.
No espere a que venga un ángel del cielo, dijo el apóstol, a decirle todo así, 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 porque ya está aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En los corazones. Solo tenemos que escucharlo. Solo tenemos que seguir la palabra de Dios. Es sencillo. Diga que está a tu lado. Esto es sencillo. Dice, sencillo. Sencillo. Es tan fácil que lo complicamos de lo fácil que es. No lo complique. Solo hay que escucharlo a Él. Y encima te va a ayudar. Porque a veces nos atrofiamos, ¿verdad? O no nos atrofiamos. A usted le dicen blanco y dice, no, me dijo que pintara esta pared azul. No, te dije blanco, seguro, yo lo entendí azul. Pues nuestra mente ya estaba que la queríamos hacer de azul. Pero como Dios es tan bueno, ella nos recuerda de blanco. Después hacemos lo que nos da la gana. Pero de blanco nos dice Él. Entonces esta mujer cuando entiende eso, cuando dice yo soy el que habla contigo, otra máscara en su interior, otra barrera que cae en su interior de esta mujer. Porque tú sabes que Jesús es real y que Él nos ha declarado todas las cosas. ¿Lo sabías o no lo sabías? Aquí están. La pregunta es, ¿qué hacemos ante las declaraciones de Jesús? ¿Qué haremos ante lo que nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos exhorta, nos convence, nos dice, nos habla? ¿Qué hacemos con todo eso que nos dice el Espíritu Santo? Que me lo diga otra vez, que me lo diga otra vez, que me lo ratifique, que me lo confirme, que me lo requete confirme, que me salga, que me caiga por aquí, que pase aquello, que vea un camello volando para saber si es verdad. Y empezamos con historias, nos inventamos tantas historias que no las creemos. Y como no vamos a ver un camello volando con las alas por fuera, pues entonces al final hacemos lo que nos da la gana. Porque decimos tonterías a Dios. Hable sinceramente con Dios. Señor, ¿qué rumbo tiene que tomar mi vida? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con lo que está sucediendo? ¿Qué hago con los sueños que tengo que no he alcanzado? ¿Qué hago? Y Él te va a decir. Pero sea sincero delante de Dios, porque Él nos va a ayudar a alcanzar lo que Él desea para nosotros, que son todas cosas buenas. Y dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y de ahí para adelante, esos verdaderos adoradores. Dice que la historia termina con que esta mujer, dice que dejó allí su cántaro. Había ido a buscar ¿qué? Agua. ¿Y qué hizo con el cántaro? La soga. Y se fue corriendo a su aldea a confesar lo que había experimentado en su interior. Se había encontrado con un hombre que primero tenía prejuicios contra ella, después se dio cuenta que era un profeta de Dios y ahora salió corriendo porque entendió que era el Cristo, aquel que debía enseñarle todas las cosas. Fíjese, esta mujer no recibió un milagro, ¿verdad que no? No sería un milagro. A veces nosotros queremos un milagro para creer. Esta mujer creyó sin ver un milagro. Es más, Jesús no hizo milagros en Samaria, porque no había sido llamado a los samaritanos, ahí lo dice, ¿verdad? Y estuvo 2 días ahí. Y dice que toda Samaria creyó en Jesús. Pero no creo que hayan visto un solo milagro del Maestro. Y sin embargo creyeron. Quizás tú se has visto un milagro de Dios. ¿Cuántos has visto un milagro de Dios? Y nos cuesta tanto creer, aún habiendo visto milagros. Esta mujer creyó y fue transformada en su interior con un pequeño diálogo con el Maestro. Apenas unas palabras, apenas una frase. Y hoy el Espíritu Santo nos sigue hablando a las vidas, sigue hablando a mi interior, sigue hablando a la iglesia, sigue hablando a cada uno de una manera especial. Solamente tenemos que escucharlo para que nuestras vidas sean transformadas y podamos reflejar verdaderamente aquello que Dios quiere que reflejemos. Y es esa adoración en espíritu y en verdad. Y es solamente fácil y sencillo. Póngase en pie conmigo hoy. Esto es sencillo, es lo más sencillo del mundo. Dígale, Señor, dame agua viva. Dígaselo, dame agua viva. Y dígale, revélate Espíritu Santo a mi vida. Dígaselo, revélate Espíritu Santo a mi vida. Y ahora créalo, que Él lo va a hacer. ¿Lo cree? ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? Entonces Él lo hace. Padre Santo, te doy gracias por